Y cuando estaba en un momento pidiéndole al Señor en oración, vino la respuesta que realmente necesitaba. Y luego salía sonriendo con ella y le dije, ya lo tengo. Ah, de veras, qué alegre, sí, ya lo tengo. Y es que déjenme decirles que estar aquí al frente teológicamente es fácil, ¿sí? Incluso académicamente es fácil. Porque cualquiera podríamos decir un discurso grande, aprendido, escrito ya, estructurado. Muchos podrían exponer la palabra de una manera tan grande y tan magistral que uno puede decir, wow, qué palabra. Pero no es lo que llena tu corazón y mi corazón. No es lo que tu alma necesita, no es lo que tu vida necesita muchas veces. Y es que muchas veces no se trata de cuán grande es la palabra que se utilice cuando nosotros no nos dejamos guiar por medio del Espíritu Santo. Podríamos hacer grandes cosas, pero esa palabra no llega al corazón ni tampoco transmite nada. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque seguramente en muchos momentos de nuestra vida nosotros hemos tomado decisiones, hemos tenido actitudes y muchas veces lo hemos hecho solo por impulso, ¿sí? A veces cuando alguien te asusta tú gritas, es un impulso. Claro que de repente te sorprende y tú gritas, ¿verdad? Por el susto o por algo. O cuando alguien está dañando a tu ser querido, tú automáticamente actúas y ya vas a defenderlo. Esas son acciones espontáneas. Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones y acciones que deberíamos de haberlo meditado antes de hacerlo, ¿sí? A veces en nuestra vida espiritual nosotros tomamos esa misma acción de hacer lo que en ese instante creemos que es correcto y no nos podemos a pensar realmente si es bueno o no es bueno. Y se nos olvida decir, Señor, ayúdame a entender lo que es correcto, que debo de hacer. ¿Por qué digo todo esto? Regularmente estos temas yo no los había tomado de hace mucho tiempo porque he querido prepararme. Y es que déjenme decirle que en nuestro mundo espiritual el enemigo está fuerte en todo momento. Y ahora quiero compartirles, y el hermano Toniel seguramente sabe mucho de esto porque él tiene mucha experiencia. Los espíritus del maligno actúan de diferente manera en nuestra vida. Una manera muy práctica de decir que alguien está poseído es cuando alguien pierde la razón, ¿verdad? Cuando alguien es incoherente en lo que hace, cuando hace actitudes fuera de lo normal. Entonces, rápidamente uno dice, este hermano tiene un espíritu, el hermano está. Cuando tiene fuerza sobrenatural, cuando actúa de manera que ofende a Dios. Esa es una manera rápida de decir, este hermano tiene un mal espíritu o está poseído. Ahora, lo que sucede en el campo espiritual es que no solo de esta manera nosotros podemos entender que alguien está poseído, porque existe la otra manera, que es la influencia del espíritu, y existe la otra manera, que es la atadura del demonio. Estas tres maneras son las que realmente suceden muchas veces en la vida. Y lo podemos ver reflejado precisamente en la Sagrada Escritura de diferentes maneras. Alguien que había sido poseído es aquel hombre que estaba en Gadara, ¿verdad? Alguien que dice que lo tenían que encadenar porque hacía cosas sobrenaturales. Hasta sus propias cadenas lo reventaban. Y una manera de atadura es como dice la palabra de Dios en San Mateo, donde había una mujer que estaba encorvada. Y el Señor la liberó porque dice que tenía un espíritu de enfermedad. Pero al final dice él, porque esta mujer también había sido atada y ahora le tocó desatar. Ahora, lo que quiero hablarles hoy es de la influencia de los espíritus malignos en nuestra vida.
qué esta parte, al parecer teológicamente y viéndolo desde el campo espiritual, es el más duro? ¿Por qué? Porque este tipo es aquel en la que todos muchas veces están pasando y no se dan cuenta. Porque la influencia del enemigo en nuestra vida es cuando nosotros aparentamos ser santos, puros, pero nuestra mente y nuestro corazón tiene otro mundo en la cual ya está pensando en cosas malas. En donde actuamos mal a escondidas, pero delante del pueblo somos santos. Y cantamos. Y demostramos dones espirituales aquí al orar, al cantar. Pero nuestro corazón y nuestra mente viene manchado por la influencia de los espíritus. Y para ello vamos a tomar el libro de Génesis. Esta palabra es muy práctica y vamos a entender luego lo que el Señor nos quiere hablar. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Génesis capítulo 3, 1 al 4. Es fácil, es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Yo creo que ahí sí nadie se pierde. Si ya lo tienen, póngase de pie y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la palabra de Dios de esta manera: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios te ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que lo coman, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces, ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Palabra de Dios. Esta lectura se ha tomado de diferentes maneras por diferentes predicadores, pero bien sabemos que la palabra de Dios siempre es nueva todos los días. Y es que en esta lectura precisamente habla de cómo la serpiente engañó a la mujer, ¿no es cierto? Sí. Ahora, cuando yo estaba hablando de cómo el espíritu del mal actúa en nuestra vida, una de ellas, y la que hoy nos vamos a centrar, es la influencia de los espíritus en nuestra vida. Si ustedes se dan cuenta en esta lectura, el maligno no vino y se apoderó del cuerpo de Eva. No pasó eso. ¿Qué fue lo que hizo? Le habló. Aquí en la palabra de Dios dice que le habló literalmente y le dijo: ¿no es cierto que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del jardín? Imagínense la mentira que el diablo ya estaba metiendo, ¿verdad? Dios les ha dicho que no coman de los árboles, y cuando no era cierto, Dios le había dicho: pueden comer todo, menos este árbol. Y le empezó entonces a la mujer a influir su vida y a decirle todo esto, pero la mujer todavía consciente de lo que Dios le había dicho. Oiga, cuando todavía el cristiano está consciente de las cosas buenas y las cosas malas, Eva dijo: no es cierto, Dios ha dicho que podemos comer todo, de todos los árboles, menos del que está en medio, porque el día que nosotros comamos de ese fruto, moriremos. La mujer estaba segura. La mujer sabía, Eva sabía que era importante lo que Dios le había dicho.
Pero el enemigo desde el inicio le empezó a poner una cizaña en el corazón, porque le dice, no es cierto que no podían comer. Y luego le dice, no es cierto que no puedan comerlo. Lo que sucede es de que cuando ustedes lo coman, van a ser como Dios. Imagínense esa influencia que ya empezó a sentir Eva. Es poderosa. Imagínense que hoy en día le dijeran a usted, mire, si hace esto, va a tener poderes sobrenaturales. Humanamente uno dice, vamos a probar si es cierto, pues verá si es cierto. Pero de esta manera es como queremos representar, es como Dios nos quiere dar a entender cómo el maligno utiliza la influencia que Él tiene para llegar a tu corazón y hacerte confundir y hacerte creer que lo que Dios te ha dicho no es cierto. Que si Dios ha dicho que ese pecado tiene consecuencia, el diablo dice, no es cierto, mira, hazlo y vas a ver que no va a pasar nada. Sí. Y de esa manera hoy como cristianos nosotros vivimos en un mundo donde el diablo viene a nuestros oídos y nos dice, mira, solo una vez hazlo y no pasa nada. Pero con esa primera vez que tú dejaste que el Espíritu influenciara tu vida, pueda que hayas condenado eternamente tu vida. Ahora, ¿por qué hablo precisamente de esto? Porque hoy en día es lo que sucede en todo el mundo, en donde el enemigo está buscando esa estrategia de cómo hacerte creer que todo lo que Dios ha dejado y lo que ha dicho no es cierto, que no tiene validez y que si tú estás en pecado no sucede nada. La historia ustedes ya lo saben. ¿Tuvo consecuencias, sí o no? Entonces, lo que le dijo la serpiente, ¿era cierto o era mentira? Era una mentira, disfrazado con algo bueno, porque le dice, mira, si tú lo comes vas a ser como Dios, vas a tener capacidades especiales, vas a saber lo que es bueno, lo que es malo. A primera vista se podría decir que no era nada malo, pero luego tuvo una consecuencia fuerte. Ahora, ¿por qué precisamente tomé primero esta lectura? Porque desde el principio de la vida, el diablo, después de haber sido desterrado del cielo, lo primero que utilizó fue la influencia. Oiga, no hubo primero una posesión. No tomó a Eva y la empezó a controlar, no. Lo primero que hizo fue engañarle en todo lo que le decía. Y luego más adelante vemos que en el transcurso de las generaciones, entonces el diablo ya pudo poseer. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue influenciar su mente, su corazón y decir que no es malo pecar, que no es malo desobedecer a Dios. Y tanto es importante la influencia porque porque hubo un hombre que caminó con Jesús, que era de los 12, que vio los milagros que Jesús hacía, que miraba los prodigios que Jesús hacía, que había escuchado cuál era lo bueno, lo malo, pero en el momento preciso se dejó influenciar del diablo. ¿Sabe usted de quién es? Judas. Y por eso hoy quiero hablarles de esto, porque Judas estaba dentro de los 12 apóstoles, seguidores de Jesús, que estaba todos los días con Jesús, compartía todo lo que pasaba, caminaba a su lado y toda la vida él pareciera ser que era un buen discípulo. ¿Y cuántos saben cuál era el cargo de Judas? ¿Cuál era el cargo de Judas? Hermanos, ¿alguien sabe? ¿A su nombre? El cargo de Judas era ser tesorero. Era el encargado de recibir las ofrendas que llegaban. Ahora,
Él era uno de los 12 que se supone que nos iban a representar a nosotros como cristianos, alguien que tenía que estar al frente, que tenía que predicarnos, que tenía que hablarnos de la buena nueva, porque estaba a la par de Jesús. Pero poco a poco se empezó a ver cómo era la actitud de Judas. Por eso hoy en día, cuando alguien comete un error o traiciona, que lo dicen, no seas Judas. Sí. Palabra que utilizan muchas veces muchos. ¿Por qué? Porque aparentaba ser buen amigo, porque aparentaba ser buen discípulo, porque aparentaba que llevaba una buena finanza, aunque Jesús todo lo sabía y sabía que Judas actuaba mal. Y en una parte de la Escritura habla como una mujer llamada María llegó con un perfume muy caro y dice que lo empezó a poner a los pies de Jesús, a derramarlo ahí. Y Judas, precisamente él, dijo: Maestro, ¿cómo es posible que permitas que derroche ese perfume? Bien podríamos venderlo y dárselo a los pobres. Y la misma Escritura dice: no es que Judas ame a los pobres, sino que él era un ladrón. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan. Se lo voy a leer para que usted pueda entender y podamos entender esta parte de la palabra de Dios, que es muy hermosa. Es en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 4. Podemos leer desde el versículo 3. Dice: María pues tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego lo secó con su cabello. Mientras la casa se llenaba de olor de perfume, Judas Iscariotes, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. Y luego dice la palabra de Dios, versículo 6: en realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Palabra del Señor. Oigan, y realmente, ¿por qué hablo de esto? Porque hoy en día hay una gran influencia de los espíritus en la vida de nosotros los cristianos. ¿Sí? Hoy podemos estar cantando, hermanos, orando de una manera, yo no diría, hay un derramamiento grande, pero nuestro corazón puede estar influenciado por un espíritu. Espíritu de mentira, espíritu de odio, espíritu de orgullo, espíritu de vanidad, espíritu de fornicación, porque lo dice la Biblia, espíritu de adulterio, y podríamos nombrar todo lo que hay. ¿Y por qué hablo de esto? Porque precisamente empezó desde el principio cómo el diablo influía en el hombre. Y porque Judas, Dios lo llamó. El detalle es que cuando Judas fue llamado, poco a poco, al ver seguramente todo este dinero que llegaba a él, empezó a perder el camino. Y empezó a perder por qué fue llamado al ministerio de Jesús. Se empezó a olvidar de lo que Jesús había hablado todos los días cuando caminaba. Se había olvidado de los milagros y prodigios que había visto, y empezó a poner su corazón en el dinero. Empezó a tener un espíritu de avaricia. Pero delante de Jesús era un discípulo de él. Pero cuando iba caminando, yo soy discípulo de Jesús, seguramente. ¿Quién podría decir que un discípulo de Jesús escogido por él pudiera haberlo traicionado? Hubiera en su corazón algo que podía estar tramando para hacer la caída de Jesús. Imagínense, Judas caminaba con Jesús todos los días, sabía que era el Mesías porque lo había escuchado en la voz de Pedro, sabía todo esto. Pero ¿sabe cuál es el detalle?
que para Judas Jesús no era el Mesías. Lo había escuchado, pero él no proclamaba, él no entendía que lo que Jesús hablaba era realidad, porque él empezó a ver, no, este no es el hombre que se nos había prometido, nos dijo que iba a liberar el pueblo de Israel, dijo que nos iba a dar abundancia. Entonces dijo él, bueno, empiezo a hacer un poco mi tesoro, porque yo creo que él no ha sido el que se nos había profetizado, y el Espíritu le había contaminado ya su mente, su vida misma. Y dice la palabra de Dios que cuando se acercaba la cena de Pascua, Judas fue con los jefes de aquel tiempo que querían acusar a Jesús de algo falso, aquellos fariseos que buscaban la manera que Jesús cayera. Judas fue y le dice, puedo entregarles a mi maestro. Y hay una teología muy fuerte en esto, porque unos dicen que Judas no pidió dinero, y otra teología habla que él sí pidió 30 monedas de plata. Pero no importa el dinero, lo que importa es la acción. Lo que importa es que estaba con Jesús. Lo importante es que Jesús lo había llamado, pero él ya estaba tramando algo en contra de Jesús. Y esto es importante que usted entienda. Todos aquí hemos sido llamados por Jesús, todos, por nombre precisamente. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú tu vida cuando no estás en la comunidad? ¿Cómo está tu corazón cuando estás apartado aquí de la comunidad o de la iglesia? ¿Realmente eres un llamado de Jesús? ¿Realmente tú has entendido qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Has llevado la palabra que se te ha enseñado? ¿Lo has llevado donde quiera que vayas? ¿Y has puesto una barrera? Es decir, no, esto es malo, no lo hago, esto es bueno, sí lo hago. ¿O eres como Judas? Hoy estamos aquí todos sonriendo y nos damos un abrazo y la mano, pero saliendo fuera de la comunidad, ¿cómo está tu vida? ¿Qué espíritu está influyendo en tu corazón y en tu mente? ¿Qué espíritu está contaminando tu vida que no te da la paz que tú quieres, que tú necesitas? Cuando Judas iba a entregar a Jesús, dice la palabra de Dios, un espíritu entró en él. Oiga, antes el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1, vamos a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que daban en el mundo, los amó hasta el extremo. Versículo 2. Estaban comiendo en la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregar a Jesús. ¿Qué es lo que había hecho el diablo? Ya había entrado en su vida. Oiga, y aquí es donde quiero que entiendan. Judas no estaba poseído, porque él estaba actuando conscientemente. Él caminaba como nosotros. Él se preparó para estar en la cena del Señor, pero dice que el diablo ya había depositado lo que iba a hacer. Significa que Judas ya había sido influenciado, un espíritu había entrado en él, y no era una posesión y tampoco era una atadura, porque él estaba completo, estaba como tú y yo, escuchando la palabra, participando en la Eucaristía, pero su corazón ya estaba manchado, ya estaba planeando algo que iba a hacer.
que el diablo es usted. Él te ataca donde sabe que tú eres débil. ¿Sí? Y por eso lo decía, nosotros los que hoy llevamos las palabras, ministramos, cantamos. Esto es triste, pero lo voy a decir. Me toca que decir. Y por eso le pedí mucho al Señor. Nos pueden ver aquí predicando, pero no saben cómo está nuestra vida apartados de Dios. ¿Cómo distinguir si alguien realmente habla en verdad? ¿Cómo distinguir si esa persona no está siendo influenciado o tiene un espíritu en su corazón? Es aquella persona que cuando habla, esta verdad llega al corazón y profundiza. Es aquella persona que cuando tú estás con él se siente un ambiente tan especial que quisieras platicar más que él. Que cuando te habla solo brota en él mucha verdad. Que cuando platicas con él solo te habla del amor de Jesús y no te habla de lo que hace todo. Que solo habla de lo que debes de mejorar cada día y no en la debilidad que tú tienes o divulgando lo que los demás hacen. Es aquella que cuando está en el altar dice una palabra y tú ya estás sintiendo la presencia del Señor. Porque los dones y los talentos nosotros los podemos dar en el altar. Y así como ustedes pueden cantar bonito, orar bonito, pero más su corazón ya está influenciado, un espíritu pueda que esté apoderado de su corazón y que lo esté impulsando cada día a cometer algo que no es correcto para su vida. Yo puedo hacer muchas cosas grandes aquí, que pueda que mi corazón y mi espíritu ya está condenado porque ya estoy tramando algo en mi corazón. O que cuando yo salga de acá esté actuando de una manera tan contraria a las palabras que yo estoy hablando hoy en el altar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? A pesar de que Judas ya estaba y Jesús ya lo sabía, Jesús todavía le enseñó que debemos amarnos mutuamente cuando estaba, porque todavía había una esperanza para todos. El detalle más fuerte es de que Judas ya estaba demasiado contaminado. Y hay una teología que habla precisamente de que Judas es aquel que se arrepintió más que cualquiera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que él volvió a donde estaban los fariseos porque le dolía lo que le pasaba a Jesús y dijo: ya no lo quiero, les devuelvo las monedas. Y dice que llorando llegó a entregarles un arrepentimiento que no solo llegó en palabras, sino en restitución. Devolvió lo que había tomado. Pero ¿sabe cuál es lo que está difícil? Es que él ya estaba demasiado contaminado su alma. Ya no había vuelta para atrás para él, porque el espíritu ya había tomado completamente su mente, su corazón y su espíritu, mas no poseído. Había sido tomado y influenciado por el espíritu. Tan fuerte era el espíritu que lo impulsó para que se quitara la vida con sus propias manos. Es que aquí está el detalle. Cuando la influencia de un mal espíritu llega a tu vida, lo único que quiere es acabar completamente todo lo que has ganado hasta este momento. Lo que tú vengas a la comunidad estás ganando, estás recibiendo palabra. Pero cuando el mal espíritu te toma a ti y la influencia es tan fuerte que llega el momento y ya no te importa el pecado que cometes. Y son aquellos pecados ocultos que creemos nadie me mira, nadie sabe.
pero hay alguien que sí lo sabe. El salmista David decía: si me voy en lo profundo del mar, allí estás. Si me fuera fuera de este mundo, allí estás tú. ¿A dónde pues podría escapar de tu presencia?, decía el salmista David. ¿Por qué? Porque él mismo fue influenciado aquella noche, cuando lo perdió todo. Él salió a su balcón y lo que pasó fue que vio a una mujer y se olvidó de las promesas que Dios le había dado. Lo tenía todo. Esa influencia le hizo olvidar que Dios le entregó un reino completo a él. La influencia, mas no había sido poseído, porque él pensaba racionalmente, pero el Espíritu completamente tomó su corazón y su mente y dijo: yo soy rey y puedo hacerlo todo. Y cuando él se dejó envolver por ese Espíritu, ya ustedes saben lo que sucedió después. Él, en pocas palabras, lo perdió todo. ¿Sí? Sus hijos se mataron entre sí. Por eso, cuando muchas veces se habla de posesión, el hermano Toniel sabe, cuando hay un poseído, cuando alguien empieza a orar, el Espíritu empieza a revelarse. Pero cuando hay una influencia, esa persona pareciera que ya no siente nada. Usted le habla de la palabra de Dios y le da lo mismo. Usted le habla de un consejo y no lo quiere recibir. Pero bien, como que no pasara nada. Y lo que viene a hacer a veces es contaminar a todos. Por eso esta palabra es muy fuerte para ti y para mí. Porque la única manera que nosotros podemos agradar a Dios es dejar que el Espíritu Santo limpie nuestro corazón y nuestra mente. Un día aquel que hoy lo conocemos como aquel en quien fue fundada la iglesia, un día, estando cerca de Jesús, le dijo a Jesús: Señor, que no suceda estas cosas que tú hayas dicho. Porque Jesús le dice: ahora va a llegar el momento que vamos a entrar, y ahí voy a entregar mi vida. Y Pedro dijo: no, Señor, Dios nos guarde de alguien que suceda estas cosas. Tú eres el líder, tú eres el Mesías, tú eres el que va a liberar al pueblo. Y Jesús inmediatamente le dice: ven, apártate de mí, Satanás. Oiga estas palabras que le dijo un discípulo. Porque lo que tú estás hablando no proviene de Dios. Pedro. La única manera que tú puedes salir de esa etapa de tu vida es dejar que Dios corrija tu vida. Y la única manera que se puede hacer es reprendiéndolo cada día, cada mañana. Si tú no te das esa oportunidad de decir: Señor, reprende todos los espíritus de mí, tu vida va a seguir igual o peor cada vez. Y es que el espíritu de la influencia es aquel que hoy nos hace quizás gozarnos y saltar con la presencia de Dios, mas nuestro corazón está completamente apartado de Él. Discierne tu vida. ¿Qué espíritu te está atacando cada día? ¿El espíritu de chisme? ¿El espíritu de malas palabras? ¿Qué espíritu está atacando tu vida, que está contaminando, que te está robando lo que verdaderamente Dios te quiere dar a ti? Tú no te puedes imaginar en lo que Dios te puede usar a ti si tú apartas esa influencia que el enemigo cada día toma tu vida y tu boca o tu mente. Yo no sé si algún día tú te has puesto a pensar: es cierto, yo hablo de más toda la vida. Es cierto, yo hablo muchas malas palabras o muchas palabras obscenas
Efesios capítulo 6, versículo 10. Si tú quieres liberarte realmente, y si tú no quieres que los espíritus puedan controlar tu vida, oiga lo que dice Efesios 6, 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Oiga, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues nos estamos enfrentando a fuerzas, a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso dice: pónganse la armadura de Dios para que el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armaduras. Aquí está la respuesta de Jesús para todas las debilidades que te tienes. La armadura de Jesús, la justicia, la verdad, la paz y la palabra de Dios. Si tú no andas en verdad, ¿cómo quieres resistir al enemigo? Si tú no tienes paz con tu amigo, con tu prójimo, ¿cómo quieres que el enemigo no controle? Si tú no eres justo en esta vida, si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo quieres que él no entre, el enemigo no entre en tu vida? Y es que realmente la única manera que el Espíritu puede influir a ti es cuando tú tienes una puerta abierta a él. Judas tenía la puerta, la avaricia. Pedro tuvo la puerta abierta del miedo. Eva tuvo la puerta abierta de la desobediencia. Y allí fue donde el diablo influyó y tocó su vida y condenó completamente su vida. La única manera que el diablo no pueda tener control de tu vida es que si tú estás lleno del Señor, que si tú oras con todo tu corazón, si aprendes a perdonar, si vas a la Eucaristía, si tú te confiesas constantemente y te liberas, te llenas de la gracia de Dios, y el enemigo, aunque quiera entrar en ti, no va a poder. Porque es cierto que muchas veces se ora para reprender los espíritus. Tu corazón queda limpio, pero sabes, dice la palabra de Dios, que si tú no cambias de vida, el diablo va a andar divagando, buscando otro cuerpo donde entrar. Y después de divagar mucho, porque ya hay muchos que están poseídos, y dicen: no encuentro una casa, y regresa a tu casa, regresa nuevamente a ti. Pero él, sabiendo que pudieron sacar ese espíritu de ti, dice la palabra de Dios que ya no viene solo. Seguramente él dice: yo mismo ya no puedo, ahora voy a traer 7 espíritus más para que ya no pueda salir en él. Por eso, cuando alguien libera tu corazón y tu mente, llénate del Señor, para que cuando el espíritu vuelva o el pecado regrese a ti, tú ya estés lleno de la gracia del Señor y ya tengas la armadura puesta, y él, aunque quiera entrar, no va a poder entrar, porque si tú le permites, lo que tú tenías antes en el pasado, ahora puede ser peor lo que vas a tener. Solamente que tú decidas decir: Señor, quiero cambiar, quiero que este espíritu se aparte de mí. Eso tú lo sabes. Solo tú conoces tu corazón y tu pensamiento, sabes cuál es el espíritu que te atormenta todos los días, cuál es el espíritu que está influyendo en ti, cuál es el espíritu que todos los días te ataca, y tú le has dado cabida y dices: no pasa nada, nadie lo sabe, nadie se va a enterar. El que lo sabe es Jesús. Él sí lo sabe. Él quiere hacerte libre completamente a ti. Quiere que realmente seas sincero, porque la única manera que seamos libres es a través de la verdad.
Y esa verdad viene si tú vienes a la presencia del Señor y dices: Señor, me gusta hablar de más. Señor, tengo malos pensamientos. Señor, tengo deseos impuros. Señor, me gusta mentir mucho. Señor, tengo envidia en mi corazón. Señor, tengo odio en mi corazón. Señor, me gusta hablar mucho de los demás. Señor, me gusta robar lo que no es mío, me gusta tomar lo que no es mío. Esa es la única manera que tú puedes liberarte, decirle: Señor, yo quiero ser libre de todo esto que me da. Para que el día de mañana tú vengas y digas: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho que porque le dijiste a él: Señor, ya no quiero vivir esa vida de mentira que llevo, esa vida de falsedad, donde todo pareciera ser bueno, puro y santo, pero en realidad soy como un sepulcro blanqueado. Tengo podredumbre dentro de mí. Así lo dijo Jesús, le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, porque por fuera están reluciendo, pero por dentro hay podredumbre. No es imposible. Si tú vienes a la presencia del Señor, Él lo puede hacer. Ponte de pie. Si quizás se te ha olvidado decir todas